televisión salvadoreña. Buenas noches, amigos televidentes, como siempre es un gusto enorme el poderle dar la bienvenida a todos ustedes para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esa noche es noche de analistas independientes. Con mucho gusto le doy la bienvenida a la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, hola, una vez más. Qué alegría estar contigo, qué alegría estar con nuestro público televidente. Buenas noches. También le doy la bienvenida al doctor René Portillo Cuadra. Doctorazo, un placer tenerlo acá. Mucho gusto, Sergio. Buenas noches a los televidentes y de luego un abrazo a mis compañeros panelistas. Y por supuesto también al doctor Rafael Lorenzana. Doctor, buenas noches. Un placer estar con ustedes y podernos dirigir a su teleaudiencia. También es importante darle la bienvenida a quien hace posible este primer segmento, quien es Banco Agrícola. Es importante también mencionar que el padre José María Tojeira no nos va a acompañar esta noche porque se ha excusado por situaciones, motivos de fuerza mayor. El próximo jueves ciertamente lo vamos a tener acá. Licenciada Barraza, hablemos un poquito del contexto, de lo que ha sucedido. ¿Qué pasó esta semana? Así es. Bueno, creo que llevamos tercera semana con el mismo tema, pero creo que esta semana han sucedido temas que nos dan esperanza. Uno es la expresión de preocupación que hay por El Salvador por organismos internacionales. El PNUD y la ONU se han expresado. Congresistas de los Estados Unidos también han emitido opinión. Y aun cuando el canciller y funcionarios del gobierno tratan de minimizar eso, inclusive líderes políticos del frente, minimizar porque pareciera que sea una opinión exclusivamente de una persona, la embajadora el día de hoy fue muy enfática al afirmar que tienen mucho peso esos congresistas que han emitido opinión. El otro tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que ciertamente la resolución a este conflicto que ha generado la Asamblea Legislativa por el desacato ante el fallo de la Sala de lo Constitucional, tiene como luces de esperanza. Los jueces no se habían pronunciado, sino a favor de lo que estaba haciendo la Asamblea. Y nos hemos dado cuenta con mucha esperanza, como el día de hoy en un medio de comunicación hubo 3 personas que intervinieron. El juez segundo de menores, el licenciado Ricardo Canales, el juez Rafael Arévalo Ortuño y la jueza Violeta Lino, creo que fueron muy enfáticos y muy didácticos al decir lo que está perdiendo la ciudadanía con este conflicto. Si usted y yo tenemos un problema ante el sistema de justicia y ese sistema de justicia está tomado como está en este momento por partidos políticos, tenga usted la certeza, igual que yo, que la justicia no va a ser imparcial, que siempre la justicia se va a orientar a aquel político, a aquel partidario que le hizo el favor, entre comillas, a ese juez, a ese magistrado, y que ese juez y ese magistrado que tiene que rendir pleitesía al diputado que él eligió, créame que no nos va a dar justicia ni a usted ni a mí. Ese es el riesgo que corremos nosotros con este sistema de justicia, a la crisis que lo han llevado por la usurpación que ha habido de autoridades en el más alto nivel. Los jueces el día de hoy fueron muy enfáticos. El reglamento interno del órgano judicial establece que es el vocal el que asume la presidencia y creo que ha quedado muy claro. Florentín Meléndez es el presidente en la Asamblea, en la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial, y es a quien estos jueces reconocen como el legítimo presidente del órgano judicial. Usted, licenciada Barraza, antes de continuar con ustedes, doctores, se refirió precisamente al pronunciamiento de la embajadora Mari Carmen Aponte. Sí. Quiero presentarle unas notas. Creo que fue muy enfática, Sergio. Es decir, creo que si los diputados y estos líderes del frente no son sensibles a lo que no se dice, sino al tono de voz, créanme que están equivocados. Sobre ese tema quiero presentarles una nota que hemos preparado para todos ustedes para tener un poquito de contexto de lo que dijo la embajadora de los Estados Unidos con sede en nuestro país, Mari Carmen Aponte, este día. Veámoslo. Esta crisis pone en riesgo la ayuda que El Salvador recibe del gobierno de los Estados Unidos. Así lo reafirmó su embajadora, que también se refirió a la preocupación del sector privado. Lo que he visto es que a algunas personas de la empresa privada que participan
en el Consejo de Competitividad ha suspendido sus labores temporariamente. No sabemos lo que sucederá. Lo que sí sabemos en términos de la Corporación de Reto del Milenio, de Partnership for Growth, es que la estabilidad jurídica y un Estado de Derecho es bien importante para la empresa privada. Factores que además son condiciones que Washington impone para establecer lazos con una nación. Según Mari Carmen Aponte, en eso se han basado los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio al pedir suspender la cooperación para el Fomilenio 2 y las visas para los involucrados en la problemática. Sus opiniones son importantes. El senador Menéndez es el chairman, el presidente de la Comisión del Hemisferio Occidental en el Senado del Congreso de los Estados Unidos. Sus opiniones pesan. Lo mismo el senador Rubio, sus opiniones pesan. Por ello, el gobierno estadounidense, a través de su representante en El Salvador, pidió una pronta solución. La administración en su momento hará decisiones y mirará todo el cuadro y hará una evaluación total y completa, incluyendo las recomendaciones que vengan del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Este conflicto hay que resolverlo dentro del marco de referencia de la Constitución salvadoreña y que resulte y que redunde en instituciones fuertes, sólidas, estables y con separación de poderes. Esa es la posición. Ella no descartó mantener nuevos contactos con los principales actores del problema, siempre en busca de una solución entre las partes. Para Teleprensa, Canal 33, Crisia Resinos. Doctor Cuadra, sus impresiones luego que ha dicho que este conflicto hay que resolverlo en el marco de la Constitución. Descodificando un poquito el mensaje, ¿qué quiso decir el embajador? Bueno, por supuesto que quiso decir, en primer lugar, que lo solventemos entre salvadoreños. Y en segundo lugar, la Constitución dice expresamente que los fallos judiciales se deben de respetar. No dice por quién, porque todos estamos sometidos a ese cumplimiento irrestricto. Pero volviendo al tema de qué es lo que ha pasado en esta semana, Sergio, mira, han pasado cosas que han agudizado la crisis y también han ocurrido hechos sin precedentes en el país, en la historia de El Salvador, hechos sin precedentes. Por ejemplo, la apertura violenta de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia ha sido un hecho sin precedentes en el país. Ni siquiera en los gobiernos militares, ni siquiera en épocas en donde la violación era sistemática a los derechos humanos y el irrespeto total a la democracia era la orden del día, ocurría esto. Y eso lo digo con tristeza porque llevar a un cerrajero el día de la toma de posesión, cuando antes, en el pasado, era un motivo de honra y los magistrados que tomaban posesión llevaban a sus familiares, ahora llevan a un cerrajero. Es decir, es una cuestión triste para la democracia de este país. Por otro lado, el acto político que se llevó a cabo frente a la Corte Suprema de Justicia, en donde bases de algunos partidos políticos los dirigentes levantaron los brazos del actual presidente o del presidente electo o de don Ovidio Bonilla. Para algunos levantaron los brazos de él como si estuviese luchando en un ring, como si fuera eso un ring de boxeo. Es decir, lo primero que te transmite a ti es hacerte una pregunta: ¿habrá independencia judicial en lo sucesivo si don Ovidio toma posesión legítima del cargo? Es decir, eso es lo primero que te inspira. Y el sindicato detrás, que ya correcto. Está haciendo demandas. Que ya está haciendo demandas laborales, sí, habida cuenta de que ayudaron a entronizar a una persona en la presidencia de la Corte. Pero por otro lado, también es importante aclarar que hace unas horas el fiscal general de la República dio unas declaraciones muy importantes, en donde él planteaba de que dijo él, vamos a investigar a los abogados que resultaron electos en 2012. Y les recuerdo, dijo, que no tienen fuero constitucional porque no son funcionarios públicos. Es decir, este es un hecho también sin precedentes porque
se va a tratar de hacer valer la ley independientemente de quien la quebrante. Ahora, se refirió también a Ovidio Bonilla cuando dijo Por que él supuesto, era magistrado suplente, renunció para accesar y automáticamente ahora no lo es. Correcto. Entonces es un ciudadano común y corriente. Es un ciudadano común y corriente. El otro tema... El fiscal, pero ya dijo algo. Pero es importante, Sandra, Sí. aun cuando lo haya hecho tarde, me parece que es importante esa declaración. Pero por otro lado hay otro hecho que me parece sin precedentes, y es que mira, esto sí lo digo con tristeza. Lo digo con tristeza, primero por mi formación de abogado, porque a nosotros nos enseñaron en las escuelas de derecho el respeto a las autoridades judiciales, pero nunca en toda la historia de El Salvador un presidente electo de la Corte Suprema de Justicia había sido objeto de tanta burla y de tanto vilipendio masivo en redes sociales y en todo lo que se da a conocer. Eso lo digo con tristeza, no me agrada, desde luego no me agrada, pero lo digo con tristeza porque ¿cuál es entonces la confianza que estamos haciendo del sistema judicial? Doctor Lorenzana, sus impresiones. Lo que pasa es que hay que entender, cuando tenemos todo el panorama y tratamos de analizar todo el panorama, tenemos que ver que nos extraña de Ovidio Bonilla. Si lo han puesto precisamente, obviamente le está demostrando día a día, desde el hecho de dejarse levantar las manos por gente que realmente, como dicen en el fútbol, son odiados de la afición y que lo van a controlar. Desde ese momento él se falta el respeto a sí mismo, al puesto que él dice que cree que va a desempeñar, y le falta respeto a la ciudadanía. Entonces, ¿qué puede esperar usted de estos señores? Mire, yo creo que nosotros podemos hacer todos los análisis, se han hecho todos los análisis jurídicos, y en este país, en este momento, nadie le queda duda, excepto aquellos que se ciegan con banderas partidarias y con ideologías que no son necesariamente en el interés del país. Se ha demostrado que jurídicamente no tienen razón, están faltando a la Constitución. Y empezaron que era Arena, que era NEP, y ahora resulta que la Iglesia Católica es Arena, y la UCA es Arena, y la Universidad del Salvador es Arena, y todos somos Arena porque sencillamente estamos reclamando los derechos de salvadoreños que necesitamos. Pero analicemos por qué viene todo esto. ¿Qué puede esperar usted si los que están detrás de todo esto son personas que realmente han demostrado al correr de los años que no tienen ninguna integridad moral? Mire, cuando usted, aquí tengo las listas en el año del 2003 al 2006, cuando se eligieron a esos magistrados que ahora se ha dicho que fueron electos inconstitucionalmente, que protestó el frente, el señor vicepresidente de la República en este momento fue a protestar, y Shafiq Handal, que eran diputados entonces. ¿Quién era el jefe de fracción de Arena en aquel momento? Gallegos, el señor Gallegos. Él era el jefe de fracción, el que ahora acusa a Arena y dice Arena hizo. Si él lo hizo. Ahí estaban en esa legislatura Rodolfo Parker, que ahora acusan igual. Si ellos lo hicieron. Y esos señores, ahí estaba Francisco Merino, que en ese tiempo, acuérdese quién es Francisco Merino, que ahora quiere hablar de moralidad. ¿Qué tenemos en este país? ¿Por qué este señor viene, Ovidio Bonilla, viene y se comporta de la manera que se comporta? Porque hay que ser cara dura para hacerles caso a estos señores. Y señores del pueblo salvadoreño, lo que nosotros vamos a tener es el peligro de que aquí van a jugar con las leyes del país, con una corte o una sala constitucional como las que nos quieren imponer. Eso es lo que la gente debe recapacitar. A mí no me importa que sea Arena o sea el FMLN o sea el CD. Yo soy salvadoreño antes que todo. Y si los juristas más grandes de este país, inclusive del lado de la izquierda, como el doctor ¿cómo se llama? Castillo, Fabio Castillo lo ha dicho, y fue en este set, no en el set, exactamente en el set, pero en este canal, él lo ha dicho, que se deben de cumplir las sentencias de la sala constitucional. Ahora van a decir que Óscar Ortiz, que dijo anoche también en este canal que deben de cumplirse las sentencias de la sala constitucional, ya se hizo arenero. No, señores, este es asunto de país, y eso le responde a ver por qué Ovidio Bonilla se presta a semejantes payasadas. Mire de quiénes están detrás de él. Esta misma gente que ahora, como hizo en la tarde Gallegos y Merino, acusando a Rodolfo González de un asunto privado que, si bien es cierto, se resolvió adecuadamente. ¿Con qué moralidad viene Francisco Merino, que agarró a una mujer a balazos, borracho, a juzgar a una persona que tuvo un problema intrafamiliar que fue resuelto?
Entonces, a ese punto es el que estamos llegando, que aquí hay un problema no de jurisprudencia, aquí hay un problema de moralidad. Lo que hay que preguntarse es por qué están haciendo esto, qué quieren hacer cuando tengan ese poder. Aguántame un poquito el análisis, por favor, que en el segundo bloque le voy a preguntar eso mismo que usted acaba de decir. Necesito hacer una pausa comercial. Vamos a hablar de los impactos que podría tener en la economía en nuestro país si ciertamente las amenazas de dejar sin efecto un FOM Milenio 2 o Partnership to Grow se llegan a realizar en nuestro país. Pausa, volvemos. Seguimos conversando con nuestros invitados esta noche, licenciada Barraza. ¿Cuál sería el impacto que podría tener en nuestro país si ciertamente se llega a verificar esto que acabo de mencionar? Pero yo creo que el primer requerimiento debería vincularse con lo que dijo Rafael. ¿Qué es eso de moralidad y cómo los ciudadanos podemos comprobar que los que se sientan en la Asamblea Legislativa efectivamente son morales? Fíjese, los diputados le exigen honradez e instrucción, al presidente moralidad e instrucción, a los magistrados moralidad y competencia notorias. Yo creo que esta coyuntura hay que aprovecharla para que establezcamos mecanismos que antes de que estos funcionarios juren hacer cumplir la Constitución, los ciudadanos podamos comprobar lo que les exige la Constitución. Ahora, a la inquietud, Sergio, de qué va a pasar. Mire, el gobierno del presidente Funes se ha enorgullecido de la alianza que tiene con los Estados Unidos. En todas partes ha dicho que le apuesta a 3 cosas. Al FOM Milenio 2, que qué orgullo. Prometieron tener el programa casi a finales del mes pasado y no está listo. Creo que ya tienen su primer perfil. A la Socio por el Crecimiento, en donde distintas organizaciones especializadas de los Estados Unidos acompañaban al gobierno, sobre todo en el esfuerzo de atraer inversiones y fomentar exportaciones a los Estados Unidos. Ojo, cualquier inversionista quiere tener certeza jurídica al lugar en donde va a ir a invertir. Primer problema. En Asocio para el Crecimiento, en la parte de competitividad, el tema de inversión y el tema de exportaciones son temas claves. Siguiente implicación, el AMCC, la Corporación Cuenta Reto del Milenio, anualmente evalúa los países que tienen asignación de fondos. Hay 2 países en Centroamérica que fueron cancelados los fondos de la AMCC, Nicaragua, por las razones que todos conocemos, y Honduras. Es decir, la AMCC tiene 20 indicadores que evalúa anualmente. Gobernar con justicia es una de las áreas de evaluación que tiene alrededor de 7 indicadores. Yo me pregunto si a las personas del frente, a estos dirigentes de partidos políticos, les interesa mantener esa cooperación internacional o están empeñados en crear condiciones para que no suceda lo que sucedió a Honduras y a Nicaragua. Ahora, personas del frente dijeron que las emisiones que habían hecho estos senadores habían sido una valoración particular de ellos. Pero la embajadora fue muy enfática, vuelvo a insistir, estos congresistas tienen peso en la opinión pública porque tienen un cargo importante en el gobierno de Estados Unidos. No solamente es el FMLN, usted cuando usted dice el FMLN y los demás. Bueno, porque claro, ahorita está hablando de unas alianzas medio raras, que no son ideológicas, por supuesto. Yo no sé. Sí, el FMLN con sus aliados, pero quien hizo las declaraciones fue un dirigente del frente, por eso me estoy refiriendo a él. Él fue el que se adjudicó diciendo, son declaraciones de congresistas, así que no creemos que sea tan seria la situación que nos quiten en la cooperación, o por eso estoy comentando yo y poniéndolo en balance con la declaración que hizo la embajadora de Estados Unidos, porque creo que si son sutiles, claro que sí, no puede ningún país intervenir en el otro porque nos estarían afectando la soberanía, pero yo le acepto pongamos barbas en remojo. Yo le acepto cualquier declaración, pero que el canciller de la República no sepa la importancia que tiene el presidente del Senado del hemisferio occidental, sí, que no lo sepa el presidente, que el canciller, qué raro, Sandrita. Sí, bueno, posiblemente no lo conocen mucho. Lo que pasa, Sandra, es que aparte de la expresión de los senadores, que por cierto unos son republicanos y otros son demócratas, están las declaraciones que dio el representante de Naciones Unidas en El Salvador, el señor Richard Barat, quien dice y sostiene que la preocupación de las Naciones Unidas, dice, es de tal magnitud que no descartan que la relatora especial sobre independencia judicial visite el país. Tenés, Sergio, otra declaración más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que es un organismo autónomo y especial de la OEA, dice lo siguiente en su informe cuando habla de El Salvador. Destaca que uno de los objetivos principales que sostiene la separación de poderes públicos es la garantía de independencia judicial en los países. Y si a eso le agregás otras declaraciones más, como por ejemplo la acción que tomó hace unas horas el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que le gira una carta al secretario general de las Naciones Unidas, aquí lo dijo al señor Ban Ki-moon, en donde le dice textualmente que le pide que intervenga por la amenaza al Estado de Derecho que existe en El Salvador. Pero mire, es decir, es serio lo que estamos viviendo. Yo tengo una pregunta, ¿cómo afecta cosa esto a la imagen de nuestro país? No, pero mire, permítame eso, yo le quiero preguntar algo. Mire, si es que estos señores que están en la asamblea, de verdad, tontos no son, ellos entienden todo lo que usted ha dicho. Ahora, explíquenme y que entienda la ciudadanía qué es lo que hay detrás, por qué se aferran tanto a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué quieren ese poder tanto? Y el presidente de la República que dice que no se mete, pero que le prohíbe al diario oficial que publique las sentencias de la sala. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto para que los ciudadanos entendamos? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que se aferran a la Fiscalía, que se aferran a la Corte? ¿Qué se quiere esconder? ¿Qué quieren esconder, pues? ¿Qué es lo que está detrás? Porque eso lo entienden. ¿Cómo no van a entender lo que dice que no va a saber el canciller quién es un senador de tan importancia y qué poder tiene? ¿Qué tiene la Fiscalía que no tenga otra institución? ¿La persecución del delito? Por eso. Por supuesto. Esa es una parte. Defensa de los derechos del Estado y la sociedad. Es que lo que pasa y lo que asusta es que aquí tenemos experiencias en otros países cerquita, en Nicaragua, donde nos quieren venir a decir cómo vamos a hacer ahora la corte esta que han involucrado. Ya hicieron eso. Ustedes aquí mañana con una sala de lo constitucional anodina, por no decir otra cosa, ponen y cambian las leyes como han hecho ahora. Han hecho comisiones y han hecho cosas que no existen en el reglamento de la asamblea. Cambian eso y la otra sala, con no contestar es suficiente. Pero engaveta y nos ponen una elección en que ya no vale el 50+1 para la elección. Se puede elegir aquí con mayoría simple. ¿Y la sala? Aquí puede entrar el narcotráfico como le dé su gana, porque ¿quién va a protestar? ¿Quién podrá defendernos? Porque mire, yo no entiendo, porque ideológico esto no es, jurídico tampoco. Yo lo que quiero es que esto es económico, porque yo no le hallo de otra manera. No sé qué opinan ustedes. Es decir, yo creo que usted quiere que respondamos que hay oscuros intereses. No, yo no quiero que respondan. Yo lo que quiero es que me expliquen. Cualquier ciudadano letrado, porque no necesita ser jurista, una mediadía de conocimiento. Letrado, con lectura comprensiva, puede suponer que algo sucio está atrás. Pero yo voy a hacer un comentario, Rafael. Yo creo que estos líderes de este desastre institucional que se ha generado no se van a poder salir con la suya. Porque realmente un país tan pequeño, de 20.000 kilómetros cuadrados, perdónenme, estamos interrelacionados con el mundo, y a veces creen y se olvidan de que estamos interrelacionados con el mundo. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. ¿Y ante el mundo cómo quedamos como imagen, licenciada? ¿Cómo quedamos? ¿Les interesa eso a los políticos? Yo el primer día dije, los salvadoreños debemos de reconocer que en el mundo nos admiran, nos reconocen como personas que pudieron resolver diferencias de una manera inteligente, de una manera pacífica, y que no hemos retrocedido en eso. En estas 3 semanas, porque llevamos 3 semanas discutiendo esto, con todo lo que tú comentaste, René, de lo que ha dicho la ONU, lo que ha dicho el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, todos los que se han pronunciado, es como reconocer la solidaridad internacional que hay de estos organismos hacia un pueblo, el pueblo común y corriente, que es el que paga a estos funcionarios públicos. Fíjese que yo me he estado preguntando, ¿qué pasaría si nosotros ciudadanos, que somos los que financiamos el presupuesto, decidimos no cancelar los aportes mensuales que Hacienda debe tener? ¿Cómo explicarle a la gente que no va a tener pago? Porque los empleados y funcionarios públicos se deben al pueblo, no son independientes. Yo escuchaba a Bonilla, al presidente, no se preocupen señores, van a tener sus salarios, todo está
¿Y de dónde? Dije yo, como que si el dinero y el financiamiento fuera algo que lo produce el mismo órgano judicial. O brotara de una piedra. Yo le voy a decir qué pasaría si en 3 meses no pagamos impuestos para ver si estos empleados públicos y estos funcionarios públicos entienden a quién se deben, a quién deben acatar y a quién representan en intereses. Porque le voy a decir, a mí me han preguntado, ¿y vale la insurrección popular que nos da la apertura a la Constitución? Mi respuesta ha sido, yo no me miro en esa insurrección popular, como uno se imagina que son las insurrecciones populares, pero sí me miraría haciendo un esfuerzo para que toda la burocracia del sector público entienda que los funcionarios públicos tienen establecido claramente sus atribuciones en el marco legal y que se deben a la ciudadanía. Voy a hacer una pausa comercial rápidamente. Téngame, por favor, sus impresiones que son muy importantes, doctor Lorenzana. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, por supuesto, seguimos desarrollando este y otros temas más. Volvemos. Estamos conversando con nuestros invitados, panelistas independientes. Doctor Cuadra, ¿cómo debemos de interpretar? Lupita Bonilla, desde el primer órgano del Estado, nos decía que habían ciertos diputados, incluyendo el presidente de la Asamblea, que habían tomado una avioneta y se habían ido a Nicaragua, a la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, cuando un juez habla con una de las partes, existe de entrada una presunción de que si no es un acto procesal, es cualquier otra cosa que no sea legal. Empecemos por ahí. Pero la otra cosa es un hecho importante que ocurrió igual el día de ayer, en donde uno de los magistrados de la Corte Centroamericana, vicepresidente, el doctor Alejandro Gómez Vides, presentó una excusa para dejar de conocer en el caso de El Salvador. Y como cosa curiosa e inexplicable, la Corte Centroamericana no le acepta la excusa. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo es que opera una excusa? Cuando una persona que es juez, por razones subjetivas, pide dejar de conocer para que la resolución sea objetiva. Entonces, ¿a partir de qué la Corte Centroamericana se niega a aceptarle la excusa? Es decir, aquí es donde entramos nosotros a valorar de que la Corte Centroamericana se decanta más por un análisis político que por un análisis jurídico. Y la otra cosa es, ¿por qué no le aceptó la excusa? Por una sencilla razón, porque el artículo 36 del Estatuto de la Corte Centroamericana dice que deben de fallar con mayoría absoluta de los miembros. Por lo tanto, si ya había renunciado una magistrada de El Salvador suplente y ahora renuncia otro propietario, ya no iban a hacer quórum para poder dictar una sentencia que le fuera favorable a los peticionarios. Entonces, aquí es donde uno como abogado empieza a conjeturar y dice, ¿será un tribunal imparcial al que nos hemos sometido? Es decir, es una pregunta válida que cualquier salvadoreño hace, ¿no? Y de todo esto, ¿Y por qué fue el viaje, entonces? Doctor Lorenzana, de todo esto, la ciudadanía, ¿cómo va a recuperar la confianza en los políticos y en las instituciones? Pues sí, pero es que vea lo que acaba de explicar el doctor, él tiene razón. Pero no les importa si es que esto no tiene factor jurídico. Aquí hay una cosa que se llama el dólar. Miren, yo no puedo entender si un diputado estuvo y votó por los magistrados del 2006, votaron por los magistrados del 2009 y ahora vienen a decir que los magistrados del 2009 debían de renunciar, les han hecho una comisión y se autonombran ellos en la comisión, que son los mismos que estuvieron ahí, votaron por ellos y los eligieron con 84 votos. Bueno, bien, ahora vienen con los del 2012 y lo agarran al señor como que es una piñata y lo levantan en las manos. Horror, y él acepta semejante vulgaridad, porque perdonen, pero es que es lo que es. ¿Cómo es posible que la injerencia se dé desde el principio y el sindicato le está diciendo, nosotros te acuerpamos, nos tiene que cumplir nuestro pliego de peticiones? No es ese, imagínese cómo es no secuestrar a las instituciones. No tiene ni siquiera el nombramiento legal, el hombre ya le están pidiendo. Ya le van a presentar el pliego de peticiones. Afortunadamente, eso es un sindicato con 1000 miembros del sistema judicial. El otro con 3700 miembros dice que apoya a la sala de lo constitucional. Que no reconoce a estos otros señores, a los que rompieron las puertas. ¿Y qué pasa con las instituciones, con el ausentismo en las próximas elecciones, doctor? Mire, es que ahí vamos a llegar. Hay un problema serio y es que la población tiene que, para mi juicio, tiene que entender que esto no es ideológico, si aquí no se trata del Frente y Arena, porque si fue atrás del Frente versus Arena,
que está haciendo gana, que supuestamente lo dirige un presidente de derecha, está haciendo gana con la izquierda. ¿Cómo es posible que lleven a la militancia del Frente? Yo, si fuera militante del Frente, igual que si fuera militante de Arena y me hicieran lo mismo, repugnaría. Que lleven a aplaudirle a la militancia del Frente, a aplaudirle a Chico Merino, que por 20 años votó siempre con la derecha y con Arena, y de repente, por arte de magia, ahora es izquierda. No, ahí obviamente, Rafael, son intereses puramente particulares, de por eso, muchos ¿y de millones, país? Como usted dice. ¿Y el país? No son intereses de país. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos claro que el desempeño, las actuaciones que estos tienen, no son con interés de país, no es visión de país. Pero yo quiero, si la tenemos claro eso, y uno puede acusar nada más de lo que puede ver, yo le voy a decir, yo tengo la esperanza que la presión para resolver esto venga por dentro. Mire este sindicato que ustedes son 1000 personas. Poner en la página, de las primeras páginas de los medios, las demandas y las exigencias que ya le están planteando, uno se pregunta, ¿cómo voy a confiar yo con estas personas? Ojalá que esta coyuntura nos sirva para limpiar ese tipo de empleados públicos, porque no es posible que el país avance si no hay un orden, si no hay un respeto a la autoridad, si no hay un respeto al marco legal. ¿Cómo el sistema de justicia está creando este caos y desconfianza? Por eso, yo con mucha esperanza escucho las opiniones de los jueces, que ya se están levantando a dar opiniones, que no habían querido hablar, pero que últimamente se han tenido que pronunciar. Pero mira, Sandra, yo quisiera regresar un poco a lo que el doctor Lorenzana planteaba hace un momento, el tema de qué es lo que mueve este tipo de acuerdos. Mira, yo te voy a decir una cosa, El Salvador está viviendo un momento político, histórico, importantísimo, que demarca una era y una época de una democracia y de otros movimientos que demarcan perspectivas distintas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ahora los partidos políticos, los gremios y las asociaciones ya no se asocian por razones ideológicas, sino que se asocian en virtud de intereses, visiones y proyectos de país o de intereses particulares que consideran legítimos. La pregunta es, ¿y eso es bueno o es malo? No, eso es bueno. Eso es bueno por una sencilla razón, porque eso les permite a los partidos quitarse la máscara y que el pueblo vea cuáles son las verdaderas intenciones que tienen con nuestro país. Y aquí te estoy hablando de izquierdas y derechas. Claro. Y el otro aspecto importante es que por primera vez los salvadoreños estamos empezando a comprender que analizar la realidad política del país sobre aquella clasificación tradicional de izquierda y derecha no es correcto, porque la realidad excede esas expectativas. Y ahora, en el mundo globalizado, en la democracia moderna, hablamos de democracia y hablamos de concentración de poder y hablamos de tiranía. Los hechos políticos se analizan sobre la base de si son democráticos o son una tiranía. ¿Por qué te digo esto? Mira, la palabra Estado de Derecho, que nos cuesta mucho entenderla, nace en 1832 con una expresión y un tratado de Immanuel Kant. Y él decía algo bien importantísimo de comprenderlo. Decía que el Estado de Derecho nace como una respuesta al Estado absolutista. ¿Y cuál era la característica principal de un Estado absolutista? Era la concentración de poder. Si tú recordás, por ejemplo, cómo se entroniza Benito Mussolini en Italia, se entroniza a través de una ley en donde dice de que el que tenga la mayoría simple va a tener la mayoría calificada para poder elegir al siguiente gobernante. ¿Quién era el siguiente gobernante? Él. Entonces, el tema de la entronización del poder tiene que ver con el abuso a la Constitución, con el abuso a las libertades públicas. Pero hay un punto que yo veo en la ciudadanía, y usted lo ve en el Twitter, y la gente que contacta y dice, es que como lo hicieron aquellos, como se hizo, la gente lo hizo en el 2006, está bueno que lo hagan estos. ¿O por qué ahora no se quejan de lo que hagan estos? No, si el problema es que cuando votamos por el cambio era precisamente porque aquello lo queríamos dejar atrás. No queríamos ir más atrás de lo que ya estábamos.
ese es el problema que la ciudadanía, yo creo que a veces, no todo el mundo, gracias a Dios, pero porque está despertando a través de todas estas cosas que nos están haciendo los partidos políticos, pero la ciudadanía debe entender cada vez más que esto es de país, que tenemos que entenderlo no ideológicamente, y que no porque lo hicieron en el pasado. O sea, aquí si quieren vamos a poner esto, volvamos igual que como nos tenían los militares en el tiempo en que yo crecí aquí en este país. ¿Sabe qué es lo que pasa? Con la boca cerrada. Ahora qué? no. Lo que pasa es que los partidos políticos que están justificando el no aceptar los fallos de la sala están jugando a una estrategia política de la mentira. Y te voy a citar 3 ejemplos que los escuché antes de venirme para el programa en el canal de la Asamblea Legislativa. Dice un político que la Sala de lo Constitucional en sus sentencias ha dicho que va a modificar las cláusulas pétreas, que ha dicho que va a cambiar la Constitución y que ha dicho que después de Dios solamente la Sala. Yo invitaría a este señor, por el respeto que me merece a su investidura, que le diga en el próximo programa que tenga en televisión la página y la sentencia en que dice eso. ¿Sabes por qué? Porque este señor se vale de un medio de difusión, se vale del fuero constitucional que tiene para estar diciendo cosas que no son y confundir al pueblo. Eso no es hacer buena política, eso no es comprometerse con el país ni con la democracia. Pero si en este mismo set se vino a decir que la Sala de lo Constitucional no es un tribunal, cuando lo dice el artículo 183 y lo dice claramente. Y aquí en este mismo set se lo dijeron a usted. Ahora, ciertamente estos dirigentes y estos diputados nos mienten y tratan de confundirnos, pero yo tengo la sensación, por todos los medios tecnológicos que tenemos, que no han dimensionado que los salvadoreños y salvadoreñas hemos cambiado, que tenemos una vocación democrática, que tenemos una vocación de respeto a las instituciones, que queremos que funcionen. Uno lo ha vivido afuera, uno choca con lo que está viendo en esos canales en donde ellos lucen su ignorancia crasa. Por esa razón digo, hay que asegurar que nosotros tenemos mecanismos para pasarles una PAES antes que sean candidatos, porque de veras... Bueno, ya prohibieron leer cantidades dentro del reglamento de más de 3 dígitos. Sí, correcto, ya lo prohibieron. y no dejan entrar a los periodistas ahora en la corte. No dejan entrar y en la asamblea el señor Entonces uno se pregunta, pero ¿qué perfil de personas están allí? Solo quiero aclarar ese punto que tú mencionas y el doctor, y quiero aclararlo por el respeto a la ciudadanía. Ningún funcionario público, ninguno, excepto mediante una orden judicial, se le puede privar a una persona que ingrese a un edificio público. Sí, hombre. Y si esa persona ejerce el periodismo, por Dios, hombre, estamos llegando ya a niveles incalculables de intolerancia en el ámbito público. Pero eso no puede ser. Pero lo más divertido del caso, y ustedes no me dejarán mentir, es que esta es la gente que dijo que luchó contra aquella dictadura, donde no teníamos libertad de expresión. Y ahora que están sentados en el poder y andan en sus camionetas de lujo, ahora no quieren dejar entrar un periodista porque dicen que dijo a la casa del pueblo. No, miren, perdonen, entonces estamos de retroceso. Entonces, ¿por qué murió tanta gente en este país? Si era por buscar las libertades. ¿Y quiénes son ellos para venirnos ahora a decir que nos van a quitar nuestras libertades y que van a maciar el pueblo? Lo que la gente no ha recapacitado es lo que le está afectando en su bolsillo todo este tipo de cosas. La falta de empleos que van a existir, que se van presentando. Lo que va a venir en este país, si siguen con estas torpezas, va a ser eso, sencillamente por satisfacer sus caprichos. Porque ahí no nos engañemos. Ahí hay personas que están votando en estas cosas y que han votado todos esos años, que son apoderados de las firmas más grandes internacionales que hay en este país. Y hoy están votando y dicen que son de izquierda. Entonces uno se pregunta, mire, perdone, aquí hay algo. Sí, aquí tenemos que dimensionar las implicaciones que en la vida diaria esto tiene. Quiero hacer una nueva pausa comercial, la última. En el cuarto bloque vamos a conocer también las impresiones y las observaciones del pueblo salvadoreño, que están muy pendientes de 8 en punto hacia ustedes. Y una de ellas se las dejo claramente de un amigo televidente que menciona cómo van a quedar las resoluciones de estos magistrados que acaban de llegar y en primer lugar dejan sin efecto
las 2 demandas a 2 harineras en nuestro país. Eso es algo importante, por favor, ténganme. Impresionante. Ténganme la respuesta todavía en el tintero. Necesito hacer una pausa comercial. Al regresar, vamos a conocer también sus inquietudes, sus opiniones a este panel de analistas independientes. Volvemos. Y bueno, agradecemos este último segmento, es gracias a Sistema Fede Crédito. Bueno, ya había dejado una pregunta sobre la mesa. Si me ayudan. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que los ciudadanos han ido externando, tomando decisiones. ANEP lo ha hecho, se ha retirado del CES. Los empresarios que estaban en el grupo asesor de competitividad también se ha retirado del asocio para el crecimiento. Esto va a generar problemas al gobierno central. Yo insisto, va a generar problemas al gobierno central. Pero también quiero chequear los problemas que nos generan a nosotros. El tema de las harineras. Mire, cuando ANEP habla de la importancia de la paz, la justicia, la libertad, y sobre todo se habla de la libertad empresarial, cuando uno está comprometido con eso, debe estar convencido que requiere tener una superintendencia de competencia muy fuerte, una institución que sea capaz de superar las prácticas de colusión, de incompetencia, de todo eso que no permite que usted con su iniciativa privada pueda trabajar. Este caso que está resonando y que el presidente magistrado Florentín Meléndez anunció es el ejemplo de lo que podemos estar viviendo. Desde que estaba la doctora Celina Escolán a cargo de la Superintendencia de Competencia, este caso ya era sonado. Un caso muy difícil porque obviamente es un caso de empresas en un mercado muy pequeño. Pero obviamente la falta de competencias, tal como dice el anuncio que tiene la superintendencia, nos afecta a todos y nos afecta mal. ¿Por qué? Porque le da a los empresarios privilegios, rentabilidad, a costa de lo que nosotros estamos haciendo. Y hay muchos monopolios aquí en El Salvador. Son prácticas anticompetitivas. Muchos monopolios que no nos hemos dado cuenta y que a veces es lo que entorpece el desarrollo económico. Entonces, cuando tenemos un sistema de justicia en donde la máxima autoridad emite un dictamen, un fallo a favor de la Superintendencia de Competencia y después quiere repensarse, hoy yo creo que el especialista nos va a decir qué es lo que va a pasar. Pero eso en la vida cotidiana estaría afectando no solo el dinamismo del mercado, la transparencia del mercado y la competencia que debe haber. Debemos tener una superintendencia de competencia muy fuerte y nos ha costado tenerla. ¿Por qué? Porque desde el 90 hablábamos de esto y el partido Arena se oponía a tener la superintendencia de competencia. Costó montarla, costó organizarla y es de las instituciones más débiles. Entonces, si queremos tener una economía fuerte, una economía de mercado fuerte, nos merecemos una superintendencia de competencia fuerte con un buen sistema de justicia. Pero llama la atención que no se han sentado legalmente, no han terminado de romper las puertas, no se han repartido los carros y ya están resolviendo sobre esos millones de la super... Entonces, por eso digo, ¿qué es lo que está detrás? Yo no entiendo. Pero hay algo, aquí hay gato encerrado, es que no es posible, esto no es jurídico. ¿Y cómo es posible que no se han repartido ni los carros ni las llaves se han dado de la puerta y ya están viendo lo de las harineras? Y eso que ya estaba, era cosa juzgada aparentemente, ya estaba, entonces no y aquí recordemos todos los problemas que hubo en la época, el periodo anterior. Las demandas que hicieron los panificadores, el costo de la harina y las intervenciones que hubo de parte del Ministerio de Economía. Todos tenemos que asegurar que tenemos capacidad de importar buenos productos y que sean competitivos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta que es muy clave, indistintamente de quién tiene la razón o quién tiene la culpa. ¿Cómo vamos a reconstruir este país después? Bueno, yo quiero, aprovechando tu pregunta, contestar algunos Twitter y algunos correos de unos amigos que siempre están pendientes del programa. Y antes de contestar cómo se va a reconstruir, hay un par de cosas que quisiera aclarar, Sergio, si me permite brevemente. ¿Qué pasa con estas resoluciones que están firmando personas, abogados, que están de hecho usurpando un puesto, un cargo público? Mira, hay una teoría en derecho administrativo que se llama la teoría de los funcionarios de hecho, que dice
que los actos de estas personas son nulos de nulidad absoluta. Entonces, el problema del riesgo que implica no solucionar este problema es un tema de seguridad jurídica. Las expectativas que está creando y la cantidad de recursos jurídicos que se van a generar con esto. La otra cosa importante es que a mí como salvadoreño, y estoy seguro que también a mis compañeros, pues no nos agradaría que la cooperación cesara producto de esta crisis. A ningún salvadoreño nos gustaría que la cooperación extranjera cesara o que la ayuda cesara producto de esta crisis. Pero es que el problema es que ahí nos están llevando las decisiones de aquellos que no quieren ponerse de acuerdo en este problema. Y la otra cosa que me parece importante es que para poder reconstruir todo lo que se ha perdido, solo hay una solución: cumplan las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Mira, cualquier arreglo que no sea ese es inconstitucional, es inviable para el país. Y fíjate que todas las declaraciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, la señora embajadora de Estados Unidos, todos los funcionarios del orden internacional que se han pronunciado dicen: respeten la Constitución y la separación de poderes. Entonces, yo no sé cuál es realmente la necedad de querer mantener una cuota de poder institucional cuando esto excede las expectativas institucionales. Pero al igual que usted, que recibo también la gente que nos sigue en el Twitter, algún amigo que me dice claramente, dice: aprovechen la sintonía que tiene y exijan la renuncia por dignidad de Ovidio Bonilla. Miren, aquí estamos en una situación en que queremos salir de este problema de país. Por una parte, los señores diputados y algún grupo que se manejan ahí, porque no creo, obviamente no son todos, pero la asamblea no está funcionando. Y yo entonces entiendo, apelo a los salvadoreños que están ahora nombrados en esta situación que no está clara, a que por dignidad renuncien, a que no se presten a esto, porque para mí, de veras, yo no conozco al señor, no tengo mala intención con él de ninguna manera, quisiera que fuera exitoso en su carrera, pero cuando se dejó agarrar de estos y levantarle las manos el señor Bonilla, el licenciado Bonilla, de estos señores, mire, yo creo que en su casa le tienen que decir: mire, ya no siga haciendo esto, es ridículo, porque lo están utilizando. Y entonces el problema es que la nacionalidad viene primero, de donde nacimos, este país lo queremos y queremos algo mejor. Entonces, ¿por qué razón? Si no es porque los otros, aquellos que ya están acostumbrados, si vienen, se cambian de partido como cambiarse camisetas, ¿por qué no tal vez ustedes se ponen serios y se ganan la simpatía de la ciudadanía y dicen: ¿saben qué? No nos vamos a prestar a esto ya más? Los ciudadanos no debemos de seguir presionando, Rafael. Definitivamente, me quiero quedar con ese comentario. Deseo agradecerle al sistema Fedecrédito, quien ha hecho posible este último segmento. Esta sección fue patrocinada por Sistema Fedecrédito. Bueno, llegamos al final así de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle, bien sea a Sandra Barraza, por un jueves más que nos ha regalado. Un gusto estar acá. Y el país, nuestra sociedad, depende de lo que usted y yo hagamos. Seamos claros, conozcamos el marco institucional y empeñémonos en hacer la diferencia en el metro cuadrado en el que nos movemos. Así va a cambiar el país. Doctorazo Cuadra, también a usted. Sergio, buenas noches. Me quiero despedir con algo que decía Glaucón, que era un contemporáneo de Platón. Decía que la justicia es un pacto entre egoístas racionales. No perdamos la racionalidad. Doctorazo, también usted. Encantado, ha sido un placer estar con ustedes. Es una noche muy importante para mí porque podemos debatir sobre realmente lo que nos interesa, y yo sé que todos los que estamos en este panel somos salvadoreños con un caro corazón por el país. Y bueno, llegamos nosotros al final, como ya lo hemos dicho, de la entrevista 8 en punto, no sin antes agradecerle a todos ustedes porque nos han permitido precisamente llegar hasta su casa, sintonizarnos también en línea y por supuesto por todos los comentarios e impresiones que usted ha realizado. A continuación, para todos los amantes de los deportes, se viene Solo Fútbol. Por favor, quédese con nosotros, tenemos mucho más que ofrecerles. Pasen feliz noche, será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.